Ya comienza Nuestros Temas por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Hola, hola, ¿cómo están? A esta hora en la que algunos ya almorzaron, otros están almorzando y otros están sufriendo, como nuestros invitados acá que no han logrado llegar al almuerzo, arranca esta nueva edición de Nuestros Temas. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Susana, ¿cómo estás? Bien. ¿Usted en cuál de esos equipos? Voy para después de las 2:30. Oh, bueno, ¿vio? Y acá entre los invitados también creo que hay varios que están queriendo irse a almorzar, así que bueno. Vamos a arrancar hoy con un tema de sumo interés, no solamente dentro de la universidad, sino también afuera, porque como se recordará, hubo un censo en este país. Sí. Parece que fue en el siglo pasado con todo lo que pasó, ¿no? Pero no, fue en el 2022. Así es que tenemos a especialistas para hablar de este tema. Bueno. ¿Los presentamos? Los presentamos. Está Jaime de Barcelona, doctor en geografía. Gracias, Jaime, por estar acá. Bueno, Ernesto Torres, también doctor en Geografía de la Facultad de Filosofía. Gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, está Sara Valenzuela, que casi no necesita presentación, ¿no? Porque está acá, investigadora. Es una marca dentro de la universidad, Sara. Investigadora y creo que la persona que más hemos escuchado hablar de población y analizar problemáticas vinculadas con la población. Gracias, Sara. Buen día, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a dialogar sobre estos temas que hacen a la vida y sociedad de San Juan. Bien, y bueno. Francisco Fabieri también, por supuesto, docente investigador de la Facultad de Sociales, que bueno, siempre está atento y presto a venir a Sama. Bueno, mil gracias. Y también es de, claro, él también es de la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Viste? La Sara lleva la docencia en el alma, ¿no? Sí, claro. Francisco también, que nos mantiene muy informados acerca de lo que es el mundo del trabajo, ¿no? Y cómo va transcurriendo. Un tema que hoy más que nunca creo que está más dinámico que nunca, ¿no? La información. Lamentablemente, porque por lo general no son buenas noticias. Así es que, bueno, gracias, Francisco, por estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar a hablar de este tema de población. Como decíamos, a propósito del censo del año 2022, hemos tratado de resumir, porque bueno, el censo tiene muchísimo es amplísimo, claro. Hemos tratado de resumir en 4 o 5 líneas el tema que nos ocupa hoy, que es que nos vamos haciendo cada vez más viejitos y nacen cada vez menos niños. Es decir, va bajando la tasa de natalidad o de fecundidad. Ya veremos si es lo mismo o no, que nos explicarán. Y eso, bueno, nos llamó la atención, digo, de las tantas cifras o resultados que uno puede ir observando a simple vista en el censo. Este fue uno que nos llamó la atención, por lo menos a nosotros. Hay un resumen muy cortito que hemos preparado, que se lo hemos pedido le pedimos a nuestro director, a ver si lo puede colocar, así leemos ahí en poquitas líneas una síntesis de este avance de informe, ¿no? Porque la información completa del censo falta mucho para que se conozca. Así es que ahí está, bajó la fecundidad, según el censo de la población del año 2022. Según estos datos, dice que 12.382.860 mujeres hay en el país, entre 14 y 49 años, y que tienen un promedio de 1.4 hijos por cada mujer. Claro, que ahí es donde se observa que ha venido bajando, porque antes era de 1.7. Exacto. Ahí están, fíjate, Carlos, y también le mostramos a nuestros invitados, un poco cómo se da la tendencia por provincias, ¿no? Santiago del Estero, Misiones y Formosa tienen un promedio de 1.7 y Córdoba, Neuquén y Tierra del Fuego, además de Antártida e Islas del Atlántico Sur, tienen un promedio de 1.3, o sea, por debajo del promedio actual. Y la más baja de todas es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un promedio de 0.9. Muy baja, ¿no? Esto a nivel nacional. Ahora, ¿qué pasó en San Juan?
Bueno. ¿Con quién empezamos a ¿Con quién conversar? empezamos? ¿Qué pasó en San Juan? ¿Quién quiere arrancar con cómo se ha dado esta tendencia aquí en la provincia? Sara, ¿Puedo? Sara. adelante. Es que esa lámina llama mucho a la reflexión y a la reflexión metodológica, porque ahí está calculado el promedio de hijos por mujer. Ujú. Y el promedio es una medida que esconde el efecto de los altos y los bajos. Es decir, si en este momento nosotros calculamos el número de billetes y la cantidad de que significa cada billete que existe en nuestros bolsillos, algunos vamos a tener 0 y otros 1000. En promedio, 1000 dividido en 5 va a dar aproximadamente 200 pesos por bolsillo. Y algunos de esos 200 no tienen 200, tienen 0 y otros 1000. Entonces, valernos de ese indicador de promedio de hijos por mujer es una medida que se calcula rápidamente, tiene la ventaja de su fácil cálculo y satisface la necesidad coyuntural, pero encierra las heterogeneidades y diversidades que tiene la fecundidad particularmente en Argentina. Claro, es Sobre claro que todo- no se puede tener 1.4 hijos. Uno No, tiene un se hijo, 2 tiene hijos, 3 hijos. 1 o 2. En Claro. promedio podemos decir 1 hijo y medio o 2 hijos. Pero contrario a lo que dice la lámina, hay que pensar que todo lo que es la región de la Pampa húmeda históricamente es la que inicia el proceso de declinación de la fecundidad. Que el noroeste y el nordeste, donde está Formosa y Misiones, son las que aportan más caudal a la fecundidad, que la Patagonia se nutre de la corriente migratoria interna y que tiene descensos notorios de fecundidad porque son territorios vacíos de población, y Cuyo, que siempre fue aportante numerosa, que comienza en las últimas 2 décadas un descenso transicional de la fecundidad. Y que hay medidas mucho más rigurosas que nos van a permitir analizar que la fecundidad viene bajando como un fenómeno posterior al descenso pronunciado de la mortalidad. Y ese descenso pronunciado de la mortalidad infantil y de todos los segmentos de edades, excepto de las varones jóvenes por causas de violencia y ahora acompañado de las violencias en mujeres, que vuelve a incrementar la mortalidad en esos segmentos de 35 y más años, va a ir acompañado en los últimos 50, 30 y 20 años de un descenso pronunciado de la fecundidad. Y esas medidas son las que, puede aportar Francisco algunos indicadores que hemos estado calculando. No quiero Francisco. seguir hablando para no aumentar. Hicimos este cálculo, no sé si tienen los Vamos a gráficos, si ver. no, yo acá Podemos tengo el ver algunos machete. de los Las gráficos, últimas 2 director. plaquitas que recién le pasamos a producción, no sé si tuvieron tiempo de procesarlas. No, Ese es el que van a hablar los chicos. Esos son los de los invitados que siguen. son le las decimos al director. últimas Sí, que... Bueno, que voy le hablando y hasta Sí, que lo claro, encuentren. dale, ahí está. Nosotros preparamos 3, claro, ahí se ve más o menos Bien. una diferencia absoluta entre los censos con los niveles de la tasa bruta de natalidad, ¿sí? Y ahí lo que vemos, tomamos censo de 91, 2001, 2010 y 2012. Perdón, esos datos son del Departamento de Estadísticas de Salud, ¿sí? Las estadísticas nacionales vitales. Las estadísticas vitales, y vemos que entre cada año va disminuyendo la tasa bruta de natalidad. Y después el otro gráfico que tenemos ahí, eso, la relación hijos nacidos vivos declarados en el censo sobre la población total, ve que hay un incremento, ¿no? Esta era una cuestión que estábamos charlando recién y que tenía que ver con esto de que tenemos distintos registros para conocer el fenómeno de la fecundidad,
y unos que son las estadísticas vitales, que son los registros anuales que contamos para saber cuántos nacidos vivos hay, y los del censo son acumulativos, ¿no? Claro, Entonces, claro, ahí está la diferencia. está claro. la diferencia, y eso es súper interesante porque también vemos y podemos analizar un poco cómo está, digamos, la cuestión de la estadística pública en el relevamiento de la información, y un poco también para ver, digamos, la estructura de la población. Entonces, Que hay dos reflexiones, que Carlos Barros hizo la pregunta dejándonos la necesidad de responderla. ¿Es lo mismo la fecundidad que la natalidad? Ahí está, sí. No, no es lo mismo. La fecundidad atañe a la conducta reproductiva de la población, sea que se considere la pareja o la mujer. En general se trabaja con los datos referidos a las mujeres porque la maternidad se reconoce a simple vista. La paternidad necesita un reconocimiento legal a través del registro civil. Las estadísticas son mucho más fidedignas en cuanto a la declaración de hijos nacidos vivos por parte de las mujeres. Todo nacimiento implica un parto e implica un registro sistemático, continuo y permanente que da lugar a las estadísticas vitales. Bien. De esa parte va a hablar Jaime y Ernesto. Jaime y Ernesto. Nosotros nos dedicamos a los censos. Los censos, para tratar de homologar dos productores de información, relevan la pregunta: total de hijos nacidos vivos por mujer a partir de los 14 años. Y entonces después se trabaja esa información transversal, coyuntural, que se releva cada 10 o 12 años, se trabaja en forma acumulativa y nos permite ver la historia reproductiva de 35 años de vida fértil, desde los 15 hasta los 49 años, de todas las mujeres por lugar de residencia, por nivel de educación, por condición de trabajo y otra condición migratoria. Entonces, pero nos da información referida al censo. Lo que pasa es que el laboreo estadístico nos permite reconstruir esas 7 cohortes que representan 35 años de reproducción. Por eso esa historia de la transición o esa historia de las travesías reproductivas de las mujeres nos da una serie de indicadores que son históricos, acumulados, que ahí estaban en el gráfico. Y como para cerrar esta parte, en las tasas que hemos calculado encontramos una tendencia de crecimiento importante entre el 91 y el 2001, y de allí en más un estancamiento y un descenso, ¿no? Ya empezamos con una pendiente. O sea, están naciendo menos niños. Sí. Esa sería la conclusión. Se envejece y hay efectos notorios del envejecimiento. Y el mayor caudal de hijos aportados por las mujeres es después de los 30. Esos son señales de un claro envejecimiento por parte de la población, un aletargamiento de la fecundidad, que la mujer participa en las labores extradomésticas, en el trabajo, participa en el nivel educativo, tiene una nueva pauta cultural, demora en tener los hijos, demora en unirse, demora en tener los hijos, y cuando lo hace a partir de los 30 en promedio. Bien. Y ahí es cuando se ve el mayor aporte, casi el 60% al nivel de la fecundidad, que van a hablar los colegas, se da en las mujeres de mayor edad. Le vamos a preguntar a Ernesto y a Jaime. Sí, lo veíamos a Jaime asentir a lo que Sara decía, ¿no? Esto de, mientras vamos mostrando los gráficos que tenemos. Le pedimos al director entonces los gráficos que nos aportaron Jaime y Ernesto. Que también eran muy llamativas las gráficas esas que nos enviaron. Totalmente. Porque, bueno, se nota una fuerte tendencia a la baja, diría yo. Sí, hay un primer gráfico donde se ve claramente el descenso de los nacimientos en la provincia de San Juan.
Ahí está. Ahí aparece, ¿sí? Fíjense, desde el año 2015 aproximadamente, que alcanza, llega prácticamente a 16.000 nacimientos en ese año, se produce una fuerte caída, y no alcanzo a ver bien, pero estamos llegando a los 10.000 nacimientos en el año 2022. Esta es otra fuente de datos que es la dirección, aportada por la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Claro, que que también no es ya el censo. Ya no es el otra censo. fuente. Cada fuente tiene su ventaja y podemos extraer muchísimo conocimiento. En este caso, la particularidad es que el registro continuo de los nacimientos que se hacen en el registro civil, toda esa cantidad de datos va a parar a la Dirección de Estadística e Información de Salud, y año a año se van actualizando en un informe. El 2023 todavía no está, se ha publicado solamente hasta el 2022. Pero ahí puede apreciarse cómo, por lo menos en la provincia de San Juan, y en general pasa en casi todas las provincias argentinas, una caída importante de los nacimientos. Ahí, en ese gráfico, hay que tener en cuenta los picos, porque si ustedes van a ver el 2002, 2001, época de crisis, bajan los nacimientos, después suben, se mantiene constante, 2015, que volvemos a tener problemas económicos, vuelven a bajar. Incluso, si lo llevamos a nivel político, gobierno de Cristina, 52% del reparto accedían los trabajadores, con Macri baja al 46,4% y al 46% con Alberto se mantiene en el 46,4%, los mismos valores, y se continúa esa descendencia. Hay que ver después cómo continúa y qué relación hay también en esta situación, porque hay también una clave relación entre los momentos, por lo que alguna razón baja la cantidad de los hijos que nacen o no. Por ahí es muy difícil en crisis mantener un hijo. Del contexto, eso es lo importante de ese gráfico, los dos picos, el que va hacia abajo en el 2002 y a partir de 2015, que están muy marcados. Tenemos otro gráfico. Perdón. Ahí en la bajante del 2001-2002 hay que reflejar. Las estadísticas son el reflejo más nítido de la realidad que nos circunda, sea social e institucional. Entonces, las estadísticas sufrieron el impacto de la crisis del 2001, del 2006 y del 2015. Es decir, están reflejando la clara situación del contexto de las familias, de las personas. Y volviendo a la pregunta de Carlos, fecundidad hacia la reproducción. La natalidad es el registro vivo de cada nacido vivo. Es el registro cotidiano en los registros civiles. Entonces, natalidad es el acto concreto, institucional, de darle identidad a un niño, que lo compilamos y lo procesamos con indicadores estadísticos. La fecundidad hace al vientre materno y a las formas de uniones que se dan y de reproducciones. Eso es así. Por franjas etarias, iba a preguntar si también se da por franjas etarias o por condición socioeconómica. Tenemos alguna de las imágenes que trajimos donde se evalúan. Bueno, eso es por nivel de instrucción. Si les parece, nos quedamos en esta. Dale. Están diferenciados 4 colores allí. Perfecto. Hay una serie que arranca en el 2001, llega hasta el 2022. El color más elevado son las mujeres que tienen primaria completa, ¿sí? Primaria completa y secundaria incompleta, la primera, la de color rojo, donde se ve un descenso, ¿no? Acá estamos analizando porcentaje de nacimiento según nivel de estudio. ¿Sí? Lo hemos agrupado por cuestiones de claridad en el gráfico, lo hemos agrupado en 4 Que también grupos. está vinculado al contexto socioeconómico, indudablemente, ¿no? Totalmente. Mirá si le hacemos caso a este señor que dijo hoy que no hay que mandar a los niños a la escuela que le ayuden a los padres Que se queden en el taller trabajando con el padre. Sí, terrible. Las mujeres con secundaria completa y con estudios superiores incompletos son las que registran el mayor porcentaje de nacimiento, pero no tiene que ver con un crecimiento de la fecundidad, sino que tiene que ver con un crecimiento del número de mujeres. Por supuesto, se traduce en un crecimiento de los nacimientos. El caso de las mujeres con estudios superiores completos, fíjense que se mantienen un 10% los nacimientos, pero hay un leve crecimiento después del año 2015 aproximadamente, una leve tendencia creciente. Y en el nivel inferior están las mujeres sin instrucción y con primaria incompleta. Fíjense
contrario al relato, registran un descenso Sí, de tal cual. del porcentaje de nacimiento. ¿sí? Esto da por tierra con esta, La Cierto. hipótesis del esta embarazo consigna para de acordar la se guarda. Hubo una embarazan gran- porque son pobres. Hubo una gran ¿no? discusión Tal cual. con respecto a la asignación familiar por hijo. Sí. Se dijo hipócritamente o por ahí suponiendo que las mujeres tenían hijos solamente para cobrar la asignación. Si ustedes ven ese gráfico, los dos que aumentan es el de la mujer con estudios superiores completos y el de la mujer con secundario completo o estudios superiores incompletos, que podemos decir que es una mujer de maternidad tardía porque prioriza en otras cuestiones como la introducción de la mujer al mercado de trabajo y una serie de cuestiones sociales O la más carrera. que se han producido estudios. durante este últimos tiempos. Y ese gráfico es bueno en ese sentido, que desmistifica esa cuestión que se dice por ahí vulgarmente o maliciosamente para decir, bueno, los pobres tienen hijos solamente para cobrar la asignación. Los dos que más descienden a medida que en esta serie temporal son las mujeres sin estudios secundarios completos. Bien, tenemos otros gráficos. Le pedimos al Le director pedimos al que por director, favor me los interesaba ver coloque. el Ahí está lo que Está la tasa hablábamos por hace un edad. rato de la edad, ¿no es cierto? Fíjense, hemos comparado ahí 3 años también por razones de claridad del gráfico, 2005, 2010 y 2022. La curva primera, la superior, indica la situación para el 2005. Las madres, hay una mayor tasa de fecundidad en las madres de 20 a 24 y de 25 a 29, muy similar, prácticamente ahí se ve una meseta. En el 2010 ocurre algo similar, pero fíjense que en el 2022 hay un corrimiento de la fecundidad hacia el grupo de 25 a 29 años, que pasa a ser notoriamente el grupo de mujeres que tiene mayor fecundidad. ¿sí? Fíjense, en el caso del embarazo adolescente del 15 a 19 hay una notable caída en el 2022 con respecto a los años anteriores. Bueno, y el segundo grupo, tercer grupo, es el grupo de 30 a 34. En las mayores de 40 el comportamiento prácticamente no es variado. Ahí se nota un descenso, pero es muy similar a los años anteriores. Bien. Esto es muy llamativo, también este es un análisis para la provincia de San Juan, pero a nivel departamental estudiamos capital y ese corrimiento es mayor aún en relación al resto de los departamentos. Considerando lo que decía Sara al principio con ese 1.6 que enmascara situaciones, en el departamento capital de San Juan es todavía más bajo el nivel de fecundidad. Y no hacían Chimbas y Rawson. Tal cual. Claro. O sea, Tal cual. diríamos que hay cúspide tardía en capital, aproximando o llevando el peso de la capital a esa fisonomía provincial, mientras que Chimbas y Rawson. Pocito y Rawson rejuvenecen a la fecundidad porque hay mayor aporte de las mujeres jóvenes. Y eso sería de cúspide temprana, maternidad más temprana, como lo acotaba Jaime. Es decir, Bien. cada contexto tiene su patrón de comportamiento. El promedio en la provincia da esa curva que es mesocúrtica, que se va aplanando y que está indicando que son aportantes las mayores de 30 y más. Con lo cual el envejecimiento en capital es más notable. Es más notable que en resto los de los departamentos. Como veíamos en Cava, ¿no? Vi que en Tal Cava cual. era También en 0,9. Cava había una Muy caída. llamativo, Tal cual. mucho la diferencia. Sí. Yo tratando de ponerme un poco en el lugar a mí estos temas me encantan, ¿no? Pero tratando de ponerme en el lugar de él o la televidente que están en este momento viendo y viendo todos estos datos que ustedes aportan, no sé, me parece que la pregunta que me surge, se la hago a Francisco, se la hago a Jaime. ¿Para qué le puede servir a alguien que toma decisiones desde la política, por ejemplo, tener esta información? O sea, ¿qué cosas se puede cambiar conociendo esto? Que es un dato crudo y duro, como decimos puro y duro, como decimos en periodismo, ¿no? Son números, pero son números reales, puro y duro. ¿Qué puede cambiar un político, un dirigente, un gobernante
teniendo esta información de que la población está cada vez envejeciendo más, que nacen menos niños y que la proyección no parece indicar lo contrario. Mira, Jaime. nosotros ahí hay varias cuestiones para tener en cuenta. Primero, también los rasgos etarios, hay que hacerse un replanteo sobre lo que es la educación sexual integral, porque es muy alto el embarazo en los sectores jóvenes y en lo más elevado de la población. Entonces quiere decir que no hay una buena o no ha habido una buena aplicación de lo que es la educación sexual integral. Bien, educación bien. sexual integral. Después es una problemática no poder estar por debajo del 2 porque no nos permite o no nos garantiza la renovación de población que se debería tener. Y después, en el caso de San Juan, también tenemos que atender a una situación que lo dijo Sara, es uno de los sectores, o están las regiones, que aporta población, además de los nacimientos, en edad económicamente activa a otras regiones, como puede ser la de Buenos Aires, la de la Patagonia. Entonces, ahí tendríamos que ver algunas cuestiones en la matriz económica de la provincia, porque además de que hay una tendencia al envejecimiento, sí los datos específicamente no se han analizado acá, pero sí te muestran que hay una tendencia migratoria que se debería revertir, y eso se revierte con trabajo. Seguro. Francisco. Sí. Bueno, sí, tomando lo que decía Jaime recién, súper importante la cuestión relativa al mercado de trabajo y la reproducción de la población en términos generales. Si nosotros tenemos una tendencia a la baja, como dijo Jaime, vamos a tener menos población disponible para trabajar en algún momento. Bueno, y ese es un detalle más estructural, quizás a más largo plazo también. Pero a medida que nosotros entramos a ver qué sucede en edades quinquenales, que generalmente se presenta este tipo de información así, ¿no? Las personas jóvenes, encontramos que asociado a primero cuestiones migratorias, pero si lo tomamos desde el lugar del mundo del trabajo, tenemos más probabilidades que las personas jóvenes se encuentren en situaciones de precariedad laboral, claro. y de alguna manera eso tiene algún impacto también. Y entre las mujeres, que serían el grupo de población que más vulnerables se encuentran en esa situación, ¿no? Entonces, en esas situaciones generales vemos que este tipo de situaciones materiales de existencia pueden generar un impacto en la fecundidad, más allá de todas las situaciones culturales o sociales de contexto. Pero creemos que, bueno, ese es un aspecto importante a tener en cuenta, ¿no? Ojalá sea tenido en cuenta. Bueno, nos parece que esto sí. no Ahí se agota acá, pero... La veo a Sara haciendo la tarea ahí rápidamente para aportar a esto que decían los colegas. Calculando a ojo las diferencias netas, se van equilibrando, es decir, a toda caída le sigue un leve repunte. Y eso en todas las poblaciones se da. Cuando hay bajantes provocadas por situaciones críticas, que son crisis tales como pandemia, guerra o la fuerte depresión económica, son seguidas de procesos de recuperación. Y la población acompaña esos procesos de recuperación, pero nunca vuelve al ritmo de crecimiento que tuvo en la década o en los 30 años anteriores. Ahí se lentifica y disminuye. Y ahí hizo la reflexión Francisco, es decir, cómo las bajantes de nacimientos y niveles de fecundidad impactan en la disminución de la población que pugna por entrar al mercado de trabajo por primera vez y modifica los niveles de actividad, de ocupación y desocupación, y el otro elemento que es el éxodo de población, claro, que se da entre los 15 y los 35 años y es muy doloroso para San Juan. Históricamente San Juan mantiene entre un 19 a 27% de éxodo de población en edades económicamente activas. Retorna ese migrante, pero retorna después de los 40 o 45. Los mejores años de actividad productiva los pasa afuera. Entonces, ¿qué nos pasa? Que siempre, históricamente, San Juan pierde población. Después de Santiago del Estero, fue la segunda provincia con un índice dolorosamente
fuerte de fuga de población, de éxodo de población, que se ha logrado revertir paulatinamente, pero que tiene que llamar a la reflexión a los organismos de planificación gubernamental. Muy bien. No queda tiempo para más. Nos quedó un montón. Me parece que queda- Quedó un montón, la verdad. Vamos a hacer una segunda apuesta. Sí, yo creo que sí, la vamos a hacer. Claramente son 4 aportantes de información Con mucha información. muy valiosa. Nos quedó hablar de si podíamos llegar a países como están haciendo ahora, que te pagan por irte a vivir allá y trabajar y tener hijos y todo eso, ¿no? Ojalá que no, ojalá que eso no pase. Bueno, agradecemos a Jaime, a Ernesto, a Sara, a Francisco. haber estado Muchísimas acá, gracias, de verdad. Y bueno, como decíamos, a disposición de ustedes para seguir avanzando en este tema y aportar, de alguna manera aportar, aunque más no sea a la reflexión, abrir una conversación que estoy segura que en muchos ámbitos no se está dando. Muy bien, será hasta el próximo lunes. Muchas gracias. Nos vemos.